El culto de las manos rojas. No debería estar aquí. Cada parte de mi cuerpo me lo dice. El sudor frío resbala por mi espalda mientras avanzo por el oscuro pasillo de esta casa abandonada. La linterna en mi mano tiembla y proyecta sombras que parecen moverse a mi alrededor. Respiro hondo y trato de concentrarme. Esto no es mi imaginación. Esto es real. Todo comenzó hace 3 meses, cuando un rumor inquietante comenzó a circular en los foros de investigación criminal. Personas desaparecidas, casas marcadas con manos ensangrentadas en sus puertas y un extraño patrón que las conectaba. Decidí investigar. Soy periodista, después de todo, pero esta vez siento que crucé una línea de la que no podré regresar. Mi primera pista fue un informe policial sobre una familia desaparecida en las afueras de la ciudad. Los vecinos habían reportado gritos la noche anterior y al amanecer encontraron la puerta de la casa cubierta con una marca roja, una mano empapada en lo que parecía sangre. No había signos de entrada forzada ni rastros de los cuerpos, solo una marca, un mensaje silencioso de algo o alguien que no quería ser descubierto. Las autoridades no hicieron mucho. Etiquetaron los casos como desapariciones sospechosas, pero nunca profundizaron demasiado. Yo sí lo hice. Seguí las huellas de estas marcas hasta descubrir un patrón. Cada casa con la mano roja pertenecía a personas que, según registros, tenían conexiones con un antiguo grupo religioso conocido como los Manos Rojas. Este culto había sido mencionado en documentos de hace más de un siglo. Eran una secta que creía en el sacrificio de la sangre para asegurar la inmortalidad de sus miembros. Su creencia más perturbadora era que no bastaba con ofrecer un sacrificio cualquiera, la víctima debía aceptar su destino. Se decía que realizaban rituales en los que convencían a sus víctimas de que su muerte era necesaria, que la ofrecieran voluntariamente y que sólo así su alma trascendería. Mis hallazgos me llevaron a un pueblo olvidado, donde supuestamente la secta había tenido su última aparición hace décadas. Preguntar sobre ellos fue difícil. La mayoría de los lugareños evitaban el tema o fingían no saber nada. Pero un anciano, con las manos temblorosas y los ojos hundidos, me dijo algo que no puedo olvidar. Si ves la marca en una puerta, es demasiado tarde. No intentes detenerlos, no intentes ayudar. Solo vete. Lo ignoré. La casa en la que me encuentro ahora es mi mayor pista. Fue la última vivienda en ser marcada, apenas 2 noches atrás. Todos los que vivían aquí han desaparecido. Entré sin problemas, la puerta estaba entreabierta, como una invitación. En el suelo de la sala, la linterna ilumina marcas rojas. Son manos. Decenas de ellas, de distintos tamaños, estampadas en la madera con lo que claramente es sangre. Pero eso no es lo que más me aterra. En la pared del fondo hay algo escrito con la misma sustancia espesa y oscura. El TV. El sonido de pasos en el piso superior me paraliza. Mi respiración se acelera. ¿No estaba solo? Apago la linterna y me escondo detrás de un viejo sofá. Los pasos son lentos, pesados. Algo arrastra la suela sobre el suelo de madera. No quiero mirar, pero la curiosidad me traiciona. Asomo la cabeza apenas unos centímetros y veo una figura. Es un hombre, pero su rostro está cubierto por una tela roja. En su mano sostiene un cuchillo largo, la hoja aún goteando. La linterna se me resbala de las manos y golpea el suelo con un ruido hueco. El hombre gira la cabeza bruscamente en mi dirección. Corro, tropiezo con la puerta, la abro de golpe y salgo disparado hacia la oscuridad. Detrás de mí, escucho una risa baja, distorsionada, como si viniera de varias voces a la vez. No sé cómo logré llegar al motel donde me hospedo. Cerré la puerta con seguro y me acurruqué en la cama, tratando de controlar la respiración. Pero no puedo dormir. Siento que algo está observándome. A la mañana siguiente, reviso las fotos que tomé en la casa. En una de ellas, en el reflejo de una ventana, veo la silueta de alguien parado detrás de mí. No lo vi cuando estaba ahí. Pero está en la foto, mirándome. Me voy del pueblo esa misma tarde. Días después, ya en la seguridad de mi departamento, recibo un sobre sin remitente. Dentro hay una sola hoja de papel con un mensaje escrito en rojo. Tu puerta será la próxima. No sé cuánto tiempo me queda, pero ahora entiendo lo que el anciano quiso decirme. Es demasiado tarde.
El último sermón. No aparecía en ningún mapa, ni siquiera los más antiguos que había encontrado. Para un periodista como yo, eso era una invitación. Esa misma noche, decidí aventurarme en busca del templo oculto. La niebla se arremolinaba entre los árboles y el camino de tierra se volvió más angosto a medida que avanzaba. El aire olía a humedad y a hojas podridas, un aroma que, de alguna manera, se sentía demasiado pesado. Después de casi media hora de caminata, distinguí la luz de velas titilando a lo lejos. La iglesia era pequeña, de piedra envejecida por los años, con una cruz de madera torcida en lo alto. No había vitrales, solo ventanas rectangulares que dejaban escapar una luz tenue. No había campanas ni campanario, pero en el aire se escuchaba un murmullo constante, como un rezo incesante. Me acerqué con cautela y miré por una de las ventanas. Dentro, una multitud abarrotaba los bancos. Ancianos, adultos y niños, todos vestidos con ropa sencilla y oscura, recitaban oraciones en un idioma que no reconocía. Un sacerdote de espaldas al público alzaba los brazos. Pero no era un sacerdote cualquiera. Su túnica negra parecía moverse como si tuviera vida propia, y su piel, pálida como la cera, reflejaba una luz enfermiza. No podía ver su rostro, pero su postura irradiaba algo profundamente inquietante. Cada persona en la iglesia lo miraba con una devoción ciega, como si estuvieran bajo un trance. Intenté grabar con mi teléfono, pero en cuanto levanté la cámara, las luces dentro de la iglesia parpadearon. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo me observaba. De repente, el sacerdote habló. No entendí la lengua que utilizó, pero su voz era profunda y resonante, como si viniera desde dentro de la tierra misma. Las luces temblaron y la gente respondió al unísono, inclinando la cabeza en señal de reverencia. El sacerdote levantó un brazo y señaló el altar. Lo que vi me hizo soltar el teléfono. Sobre el altar no había una cruz, ni una imagen religiosa. Había una figura grotesca, cubierta de vendas amarillentas y húmedas, con extremidades alargadas que colgaban como si estuviera suspendida por hilos invisibles. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, como si hubiera sido arrancada de su lugar original y vuelta a colocar de manera incorrecta. Lo peor de todo fue cuando abrió los ojos. Eran negros, sin fondo, y me hicieron sentir como si el abismo mismo me estuviera observando. Intenté retroceder, pero el miedo me mantenía clavado al suelo. De pronto, la criatura movió sus labios agrietados y emitió un sonido gutural. No era un grito, no era un rugido, era algo que se metió dentro de mi cabeza como un eco lejano de una verdad prohibida. El sacerdote se volvió lentamente, y por primera vez pude ver su rostro. No tenía ojos, solo cuencas hundidas y piel estirada en un gesto antinatural. Sonrió, y sus dientes eran demasiado numerosos, demasiado puntiagudos. Señaló la ventana donde yo estaba. Los feligreses se giraron al mismo tiempo. Sus ojos eran los mismos que los de la criatura en el altar. Corrí. No pensé en nada más. Corrí sin mirar atrás, tropezando con raíces y ramas, sintiendo que algo me perseguía. La brisa traía susurros, palabras que no debía entender, promesas de cosas que no debía saber. No me detuve hasta llegar a mi auto. Arranqué el motor con manos temblorosas y salí de ahí lo más rápido que pude. A la mañana siguiente, volví al pueblo y pregunté por la iglesia. Nadie supo de qué estaba hablando. Dijeron que en el bosque nunca había habido una iglesia, que tal vez me había perdido. Pero vi la forma en que evitaban mi mirada, como sus manos temblaban levemente. Esa misma noche, antes de dormir, revisé mi teléfono. No recordaba haberlo recogido, pero estaba ahí, en mi bolsillo. Lo desbloqueé y revisé la galería. Solo había un video. Era una grabación de la misa, pero esta vez, la cámara estaba dentro de la iglesia, y yo estaba entre los feligreses, arrodillado. Los hijos del fuego. Nunca debimos haber ido. Era una invitación extraña, pero todos la aceptamos. Nos dijeron que sería una experiencia única, un ritual de iniciación en una comunidad exclusiva. La fe es la única salvación, nos dijeron.
Quizás fue la curiosidad, o tal vez la arrogancia de creer que todo era solo un juego. No lo era. Éramos 5, Daniel, Marta, Lucas, Sofía y yo. Nos llevaron en una camioneta negra por un camino de tierra que se internaba en el bosque. Nadie hablaba. Solo el sonido de las llantas crujía en la grava. Después de una hora, llegamos a un claro iluminado por antorchas. Una enorme estructura de piedra se alzaba frente a nosotros, un templo antiguo, cubierto de inscripciones en un idioma que no reconocí. Al bajar, nos rodearon figuras encapuchadas, todas vestidas con túnicas rojas. Sus rostros estaban ocultos, pero sus ojos brillaban con un fervor inquietante. Uno de ellos se adelantó y nos habló con una voz grave y serena. Esta noche serán testigos del poder del fuego. El fuego purifica. El fuego revela. Solo los dignos podrán renacer. Nos condujeron dentro del templo. En el centro, un enorme foso ardía con llamas que parecían bailar al ritmo de un canto gutural que resonaba en las paredes. Nos colocaron en fila frente al fuego. Para alcanzar la verdad, deben demostrar su fe, continuó el líder, levantando las manos. Si el fuego los acepta, serán renacidos. Nos miramos entre nosotros. Daniel rió nerviosamente. ¿Es una broma?, preguntó. Nadie respondió. Uno de los encapuchados se acercó a Marta y le tomó la mano. Si crees, no sentirás dolor. Marta estaba temblando. Trató de resistirse, pero la sujetaron con fuerza y la empujaron hacia las llamas. El grito que soltó me perforó los oídos, pero lo más aterrador fue lo que pasó después. Las llamas se alzaron envolviendo su cuerpo, y luego se apagaron. No quedó ni rastro de Marta. Ni cenizas. Nada. Lucas jadeó, Sofía comenzó a llorar y Daniel retrocedió, buscando una salida. No. Esto no es real, gritó, pero antes de que pudiera correr, otro encapuchado lo sujetó y lo arrojó al fuego. Otra vez, el mismo resultado. Las llamas lo devoraron en un instante, sin dejar rastro. El líder extendió las manos hacia Lucas. Lucas trató de luchar, pero era inútil. Dos figuras lo levantaron y lo arrojaron sin esfuerzo. El fuego crepitó, y esta vez, hubo un cambio. Las llamas se tornaron negras. Lucas no desapareció de inmediato. Se revolvía en el fuego, gritando de agonía. Su piel se chamuscaba, pero no moría. Sus ojos se llenaron de terror, y antes de que el fuego lo consumiera, logró gritar. ¡Huyan! Sofía gritó y cayó de rodillas. Yo no podía moverme. Todo era irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. El fuego elige. Solo los puros pueden trascender. Los demás deben ser eliminados, declaró el líder, señalando a Sofía. Antes de que pudieran tomarla, reaccioné. La jalé del brazo y corrimos. Nos lanzamos contra una de las puertas laterales del templo y caímos rodando por una pendiente rocosa. Detrás de nosotros, los encapuchados nos perseguían con antorchas. Podíamos escuchar susurros mezclados con risas y una voz dentro de nuestras cabezas que nos llamaba. Corrimos hasta donde nuestras piernas lo permitieron. La camioneta estaba ahí, con las llaves aún en el contacto. Sofía subió primero y yo la seguí. Giré la llave con desesperación y el motor rugió. Las figuras encapuchadas se detuvieron justo en el límite del bosque. Nos observaban, inmóviles. Y entonces, lo vi. Entre ellos, Marta, Daniel y Lucas estaban de pie. Pero no eran ellos. Sus ojos eran llamas vivas. Y sonreían. Pisé el acelerador. Nos alejamos sin mirar atrás. Esa noche, Sofía y yo no hablamos. Cuando llegamos a la ciudad, nos separamos sin decir palabra. Ninguno denunció lo ocurrido. ¿A quién le habríamos contado? ¿Quién nos creería? Han pasado años desde esa noche, pero cada vez que veo una fogata, siento que algo me observa desde dentro de las llamas. A veces, escucho susurros cuando estoy solo. Ayer, Sofía apareció en mi puerta. Tenemos que hablar, dijo. Sus ojos reflejaban el fuego. El culto del despertar. Siempre he sido escéptico con los cultos y las sectas.
Como periodista de investigación, me ha tocado desentrañar fraudes espirituales, líderes carismáticos con oscuros secretos y falsas promesas de iluminación. Pero el caso del culto del despertar era diferente. Había algo en el que me hacía sentir una opresión en el pecho desde el primer momento en que escuché sobre él. Todo comenzó con una serie de desapariciones. Personas de distintas edades y profesiones acudían a una conferencia sobre iluminación y despertar espiritual y nunca volvían a ser vistas. No había rastros, no había denuncias inmediatas, solo un vacío repentino en sus vidas. Lo inquietante era que, días después, retratos de esas mismas personas aparecían en galerías de arte y exposiciones privadas. Pero había un detalle perturbador: en cada una de esas pinturas, sus rostros estaban representados con los ojos arrancados. La última persona en desaparecer fue Lucía Araya, una joven estudiante de arte que había mencionado a su familia que asistiría a la conferencia por curiosidad. Cuando su madre me contactó desesperada, supe que tenía que involucrarme más a fondo. La conferencia se realizaba en un hotel viejo, en una zona poco transitada de la ciudad. Conseguí una entrada bajo un nombre falso y asistí. La sala estaba llena. Había un murmullo constante de emoción y expectativa. El escenario estaba decorado con velas, símbolos geométricos y un enorme cuadro que representaba una figura humana sin rostro, con un halo de luz alrededor de la cabeza. El orador era un hombre alto, de cabello canoso y mirada hipnótica. Se hacía llamar el guía. Hablaba con una serenidad inquietante sobre el ego, la liberación y el despertar verdadero. Pero lo que más me incomodó fue una frase que repitió varias veces: para ver la verdad, primero debes dejar de mirar con los ojos equivocados. La sesión duró casi 2 horas. Al final, algunos asistentes fueron invitados a una reunión privada para profundizar en la experiencia. Me las arreglé para seguirlos discretamente hasta un pasillo apartado del hotel. Desde una rendija en la puerta, observé cómo les pedían recostarse en camillas mientras un grupo de personas encapuchadas los rodeaban en silencio. Uno de ellos murmuró: recibe la bendición del despertar. Vi cómo acercaban a cada persona un pincel empapado en algo oscuro. Cuando lo pasaban sobre sus párpados, los sujetos comenzaban a convulsionar. No era pintura, era otra cosa. El miedo me paralizó. No podía seguir observando. Me alejé en silencio y salí del hotel. Esa noche, no pude dormir. Revisé cada una de las desapariciones registradas y encontré una conexión: todas las víctimas habían sido vistas por última vez en galerías de arte antes de su desaparición. Decidí visitar una de ellas al día siguiente. La galería era pequeña, con una iluminación tenue y paredes cubiertas de cuadros en tonos oscuros. En una de las salas, vi una exposición titulada Los Iluminados. Mi corazón se aceleró. Eran los desaparecidos, sus rostros pintados con precisión macabra. Y todos, sin excepción, tenían los ojos vacíos. El dueño de la galería me miró con una sonrisa inquietante. Veo que el arte lo ha tocado profundamente, dijo con una voz casi susurrante. Antes de que pudiera responder, alguien colocó una mano en mi hombro. Me giré bruscamente y me encontré con el guía. Ya estás viendo con los ojos correctos, susurró. Sentí un mareo repentino. La visión se me nubló. Desperté en una habitación oscura. Mis muñecas estaban atadas a una silla. Frente a mí, un espejo cubierto de manchas rojizas reflejaba mi rostro y algo más. Algo en la penumbra me observaba. Sentí un ardor en los párpados. Ahora verás la verdad, dijo la voz del guía detrás de mí. Un pincel empapado en una sustancia espesa y caliente se acercó a mis ojos. Intenté gritar, pero algo dentro de mí entendió que ya era demasiado tarde. Y entonces, vi lo que no debía ver. La comunidad de los elegidos. Siempre he sido un hombre curioso, de esos que no pueden evitar meterse en problemas por querer descubrir la verdad. Tal vez por eso acepté aquella invitación. Todo comenzó con una carta sin remitente que llegó a mi apartamento. El sobre era de un papel grueso y envejecido, con mi nombre escrito en tinta dorada. Dentro, una carta formal me invitaba a conocer la comunidad de los elegidos, un lugar donde, según decía, se alcanzaba la verdadera vida eterna. Parecía una secta, una más de esas que prometen la iluminación o la salvación.
pero algo en la carta me intrigó. Hablaba de un conocimiento antiguo, de un secreto que solo unos pocos podían comprender. Quizás era mi escepticismo, o tal vez mi aburrimiento, pero decidí ir. El lugar quedaba en una zona remota, lejos de la ciudad. Me tomó casi 6 horas de viaje en auto llegar hasta la entrada, un enorme portón de hierro forjado con símbolos extraños tallados en él. Un hombre vestido con una túnica gris me recibió con una sonrisa amable y me pidió que lo siguiera. Al cruzar el portón, entré en lo que parecía otro mundo. La comunidad estaba formada por casas de madera alineadas en perfecta armonía con la naturaleza. Había jardines bien cuidados, árboles frutales y arroyos cristalinos. La gente caminaba en silencio, vistiendo las mismas túnicas grises. No se veían automóviles ni tecnología, como si el tiempo se hubiera detenido. Me asignaron una cabaña y me pidieron que descansara. A la mañana siguiente, conocería al guardián, el líder de la comunidad. Esa noche, no pude dormir bien. Desde la ventana, vi cómo algunos miembros de la comunidad se reunían en el centro del pueblo, alrededor de una estatua de piedra con forma humanoide. Susurraban palabras que no lograba entender. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo, pero traté de ignorarla. Al día siguiente, me llevaron a una gran sala donde esperaba el guardián. Era un hombre mayor, con una mirada profunda y penetrante. Me habló con voz serena sobre la comunidad y su propósito, trascender la mortalidad y alcanzar la vida eterna. Aquí, dejamos atrás lo terrenal. No hay enfermedades, no hay muerte, solo el despertar, dijo con una calma inquietante. Hice preguntas, pero sus respuestas eran vagas. La comunidad había existido durante siglos, aseguraba, y nadie había muerto jamás dentro de sus tierras. Eso me pareció absurdo, pero todos a mi alrededor parecían convencidos. Pasaron los días y empecé a notar cosas extrañas. Nadie hablaba del pasado, como si sus vidas antes de llegar allí hubieran sido borradas. Tampoco vi niños o ancianos. Todos parecían estar en la misma edad indefinida, como si el tiempo no los afectara. Intenté salir del pueblo, pero cada vez que me acercaba al portón, alguien encontraba una excusa para detenerme. «Aún no estás listo», decían con sonrisas amables. Una noche, decidí escabullirme. Caminé sigilosamente por los senderos oscuros, evitando ser visto. Cuando llegué al portón, lo encontré cerrado con un candado enorme. Entonces, escuché susurros detrás de mí, me giré y vi a varios miembros de la comunidad mirándome en silencio. Sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera inhumana. «¿Por qué quieres irte?», preguntó uno de ellos. Intenté inventar una excusa, pero mi voz se quebró. Ellos no parecían enojados, sino decepcionados. El guardián apareció detrás del grupo. «Nadie se va, porque nadie necesita irse», dijo con serenidad. Intenté correr, pero sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté en mi cabaña. Mi cabeza latía de dolor. Afuera, todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó mi intento de escape. Era como si lo hubieran olvidado, pero yo no podía olvidar. Esa noche, me colé en la gran sala donde el guardián solía dar sus discursos. Busqué entre los documentos y pergaminos antiguos. Lo que encontré me heló la sangre. No era una comunidad normal. Los habitantes no eran humanos. O al menos, no lo eran completamente. Se trataba de seres antiguos que habían encontrado la forma de existir para siempre, transfiriendo su conciencia de un cuerpo a otro. Los nuevos miembros eran preparados para convertirse en recipientes. Empecé a sentir un hormigueo en mi piel. Miré mis manos y noté que mis uñas estaban creciendo más rápido de lo normal. Mi cabello, que siempre había sido corto, ya llegaba hasta mis hombros. Algo estaba cambiando dentro de mí. Corrí al espejo. Mi rostro no era el mismo. Me veía más joven. Mis ojos tenían un brillo extraño. El guardián apareció en el umbral de la puerta. «Ahora lo entiendes», dijo con una sonrisa. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí un ardor en el pecho y caí de rodillas. «Pronto serás uno de nosotros», susurró, y entonces lo comprendí. No había escapatoria. La comunidad no solo prometía la vida eterna, la imponía. La bendición del cielo.
Siempre me ha gustado desenmascarar farsantes. Religiosos que explotan la fe, curanderos que venden agua con azúcar, espiritistas que no pueden hablar con los muertos. Mi trabajo como periodista de investigación consiste en sacar la verdad a la luz, por incómoda que sea. Por eso, cuando oí hablar del pueblo de San Isidro y su bendición del cielo, supe que tenía que ir. San Isidro era un caserío aislado entre montañas, lejos de la civilización. No aparecía en mapas modernos, y la única forma de llegar era por un camino de tierra que parecía abandonado. Cuando mi coche finalmente alcanzó el pueblo, noté que algo estaba fuera de lugar. Las casas eran antiguas, pero no parecían deterioradas. No había postes de electricidad ni antenas, pero la gente no se veía primitiva. Y lo más extraño, todos los habitantes estaban afuera, como si me hubieran estado esperando. Me recibieron con sonrisas. Hombres, mujeres y niños, todos con la misma expresión serena. Cuando saludé, respondieron al unísono, como un eco ensayado. Me estremecí. Bienvenido a San Isidro. Has sido bendecido por venir aquí. Mi instinto periodístico se encendió. Pregunté por el famoso milagro, por el ángel que decían tener entre ellos. Nadie me respondió de inmediato. Solo me llevaron a la plaza central, donde una iglesia de piedra se alzaba imponente. No tenía campanas ni vitrales, solo una cruz tallada en la fachada. Me hicieron entrar. Dentro, el aire era denso y caliente, impregnado de incienso. Frente al altar, un hombre se arrodillaba. Tenía una túnica blanca y el cabello muy largo, tan claro que parecía plateado. Murmuraba en un idioma que no reconocí. Cuando se giró, vi sus ojos, enormes, brillantes y sin pupilas. «Eres bienvenido», susurró, y su voz era como un eco distante, como si viniera de todas partes y de ninguna. Tragué saliva, pero me mantuve firme. Este debía ser su ángel. Un farsante más. Aunque, algo en su presencia me inquietaba. Su piel no tenía imperfecciones, no se veían venas, ni un solo poro. Parecía hecho de cera. Los aldeanos se arrodillaron de inmediato. Sus ojos, abiertos de par en par, lo adoraban sin parpadear. Sentí una incomodidad creciente. «Dicen que haces milagros», dije, fingiendo seguridad. Él inclinó la cabeza. Un hombre enfermo se arrastró hasta sus pies, con la piel ulcerada y un brazo torcido. El ángel lo tocó y, ante mis ojos, la piel se regeneró, los huesos se acomodaron. No había truco. El hombre estaba sano. Sentí un escalofrío. Busqué una lógica, una respuesta racional. No la encontré. «Debes quedarte», dijo el ángel. «Recibirás la bendición». Me negué. Algo estaba mal. Salí de la iglesia y busqué refugio en una posada. Pero no pude dormir. Cada vez que miraba por la ventana, los aldeanos estaban allí, observándome. Nunca parpadeaban. Al día siguiente intenté irme. Mi coche no encendía. Quise pedir ayuda, pero nadie respondía. Solo sonreían, inmóviles. Como muñecos. Por la noche, la procesión comenzó. Todos marchaban hacia la iglesia, susurrando cánticos sin sentido. Me oculté, pero mis manos temblaban. Sabía que vendrían por mí. Porque entendí la verdad. El ángel no era un ser divino. No era un humano. Era algo más, y ahora yo era su próxima bendición. Intenté razonar con ellos, pero sus rostros permanecían inmutables. Caminaban en sincronía, como si fueran una sola entidad. Me escondí en la posada, trabando la puerta con todo lo que encontré. Pero el cántico seguía creciendo, reverberando en las paredes. No sabía si provenía de ellos o del mismo pueblo. Horas después, el silencio se hizo absoluto. Abrí una rendija en la ventana. La plaza estaba vacía. La iglesia se alzaba solitaria, sus puertas entreabiertas. Algo dentro de mí me obligó a acercarme. Entré temblando. La nave estaba en penumbras. Avancé hasta el altar y entonces lo vi. El ángel estaba suspendido en el aire, su cuerpo iluminado por una luz antinatural. Sus ojos sin pupilas me observaban. «Tú también puedes recibir el don», susurró. «Solo debes aceptar». Algo dentro de mí gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Las sombras a mi alrededor se alargaban, acercándose a mí.
En ese momento comprendí, no podía huir. No había escapatoria. Sentí un calor envolvente, una presión en mi pecho. El ángel sonrió. Y entonces, la oscuridad me reclamó. El culto del hambre. Nos mudamos a aquella casa porque estaba barata. Demasiado barata. Mi esposa, Julia, insistía en que era una ganga, un golpe de suerte. Yo, sin embargo, sentía una inquietud sutil, algo que se adhería a mis pensamientos como una sombra persistente. La casa era grande, con una arquitectura anticuada y madera vieja que crujía con cada paso. Estaba en las afueras del pueblo, rodeada de árboles torcidos que parecían inclinarse hacia nosotros, como si susurraran advertencias que solo el viento podía entender. Pero lo que más me llamó la atención fue el sótano. O, más bien, la puerta del sótano. Estaba cerrada con gruesas cadenas de hierro y un candado oxidado. No había llaves en la casa, y el agente de bienes raíces se limitó a encogerse de hombros cuando pregunté al respecto. Algunos propietarios anteriores sellaron esa parte, dijo. Supongo que hubo problemas con plagas o humedad. Esa noche, mientras intentábamos instalarnos, el sonido de rasguños débiles provenía del suelo, justo encima del sótano. Julia no lo notó, ocupada con los niños, pero yo no podía ignorarlo. Un sonido irregular, como uñas contra madera. Al día siguiente, alquilé una cizalla y corté las cadenas. Un hedor denso y rancio emergió del interior. Bajamos con linternas, encontrando un sótano amplio, cubierto de polvo y telarañas. Pero lo que realmente llamó nuestra atención fue una mesa cubierta de diarios viejos y hojas sueltas. Los abrimos, y con cada página leída, la sensación de inquietud se intensificaba. Eran escritos de los primeros habitantes de la casa, describiendo rituales extraños, sacrificios, canibalismo. Había dibujos de figuras humanas en posiciones grotescas, rodeadas por símbolos extraños. Hablaban de una presencia, una entidad que exigía alimento, un hambre insaciable. Esto es una broma de mal gusto, murmuró Julia, cerrando bruscamente un diario. Pero entonces escuchamos el ruido. Algo en la oscuridad. No era el sonido de la madera crujiendo ni el viento colándose por las grietas. Era una respiración. Larga, lenta, profunda. No estábamos solos en el sótano. Salimos de ahí apresurados y sellamos la puerta de nuevo. Esa noche, los sonidos se hicieron más fuertes. Rasguños, golpes suaves. Luego, la voz. Tengo hambre. Era un susurro que provenía del suelo, del sótano. Los niños se despertaron gritando, y Julia y yo nos quedamos paralizados. Sabíamos que lo habíamos despertado. Las siguientes noches fueron peores. El sonido de uñas arañando la madera, las voces susurrantes. La comida desaparecía de la cocina, como si alguien más estuviera comiendo con nosotros. El hedor a carne podrida impregnaba la casa. Algo ascendía desde el sótano. Desesperado, busqué más en los diarios. Un pasaje describía cómo los antiguos habitantes habían sellado a la entidad con cadenas, con hambre perpetua. Nunca lo alimentes, advertía un texto. O nunca se detendrá, pero ya era tarde. Una noche, Julia despertó sobresaltada. Había alguien de pie al pie de la cama. Un hombre demacrado, de piel pálida y ojos hundidos, con la boca entreabierta en un rictus de hambre infinita. Sus dedos largos y huesudos se acercaron a mi rostro. Tengo hambre, susurró. Intentamos huir, pero la casa no nos dejó. Las puertas no se abrían, las ventanas eran solo espejismos de escape. Y el hambre crecía. Lo sentíamos en nuestros estómagos, en nuestros huesos, en nuestras mentes. Nos observaba, nos aguardaba, y entonces comprendimos la única forma de sobrevivir. Nos convertimos en lo que ellos fueron. Lo alimentamos. El hambre nunca se va. Solo se hereda. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita,
Los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.